campaña internacional, unha campaña de ámbito mundial, e, por tanto, baséase en mínimos, para que haxa moita xente que poda adherir a ela. A mí pareceme personalmente reivindicacións moi prudentes, excesivamente prudentes. Quero dicir isto antes porque eu creo que o Estado de Israel é unha anomalía nun territorio que estaba ocupado por un pobo, polo pobo que vivía históricamente ali, a determinada altura, ano 1948. Entón pareceulles a estes gobernos, e tamén probablemente a estes povos, pois moito máis fácil derivar esas persoas que podrían ser búlgaras, estonias, húngaras, austríacas, alemás, francesas, esas persoas, este conglomerado multinacional, dáselle un Estado nun territorio que nunca lles fixo dano ningún. Róbaselle o territorio a un pobo que nunca fixera dano ningún á comunidade xudaica. E todo estas persoas que ali van, o único que as identifica entre elas, pois en principio, o único que se identifica é que son, que profesan unha determinada fe religiosa ou os seus antecedentes familiares profesaron esa fe religiosa. A mí xa me parece que isto, o punto de partida, é tan grave que eu creo que, por iso digo que a campaña, non a campaña BDS, tamén a campaña da Flotilla Internacional de outras campañas nas que participamos nós como colectivo galego, temos que facelo sobre mínimos, lóxicamente, mas a injustiza contra o povo palestino, na miña opinión, comeza bastante antes do ano 67. Hubo guerra en el 48, echaron a bastante gente, en el 67 echaron a más de la mitad del pueblo palestino, pues dejaron bajo la ocupación lo que es Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cerraron y construyeron el Estado israelí dentro del 78%. Ahora aceptan los palestinos una resolución de la ONU, una de 110 resoluciones que hay sin cumplir, aceptaron un Estado al 28%, lo que es no toda Jerusalén, sino Jerusalén del oeste, lo que es la mezquita del Aqsa y poco más, Cisjordania y la Franja de Gaza. Acordaron esto y acordaron llevar a cabo un proceso de paz de 5 años, y cuando terminen los 5 años construir el Estado palestino en estos territorios según condiciones que se van a negociar. Esto no vio la luz. Una de las condiciones que se puso es que ambas partes reconozcan el derecho del otro el derecho de convivir, el derecho de su Estado. Es decir, los palestinos se reconocen el derecho de los israelitas en su Estado, el 78%, y los judíos, el Estado de Israel reconoce el derecho de los palestinos en un Estado vecino sobre el 22%. Y efectivamente, en el año 1998 viene Clinton, el presidente de Estados Unidos. Viene a Gaza con su esposa, aterriza en el aeropuerto de Gaza recién inaugurado, va al Parlamento palestino, sale a Yasser Arafat y hace su discurso histórico reconociendo el derecho de la existencia del Estado judío, israelí. Judío no, porque ahora lo reclama. El Estado israelí. Y acepta la convivencia con este Estado, con la idea de que
lo que acordaron es que el día siguiente sale Clinton de Gaza hacia Tel Aviv para hacer el mismo discurso en Tel Aviv. Y el malnacido, en vez de ir a Tel Aviv, vuelve a Washington. Pues ¿qué pasa? Bueno, algunas tal, hay que hablar, hay que retocar no sé qué, no sé cuánto, y hasta ahora no reconocen nada. Pues vale. Ahora, ¿qué pasa? Todos saben que el conflicto que hay y la división entre Al-Fatah y Hamas es un tema un poco complicado, difícil de explicar, pero lo voy a resumir todo lo que pueda. Los de Al-Fatah son los de Arafat, los que acordaron los firmaron los acuerdos de Oslo y hicieron todo lo que hicieron durante 23 años de negociaciones que no llevan a ningún lado. Hubo unas elecciones en el 2006, la cual ganó Hamas. Llega Hamas al poder, que es un partido político islámico de resistencia, llega al poder, forma su gobierno y le ponen dos condiciones. Para gobernar tenéis que reconocer el Estado israelí y reconocer las condiciones de la comunidad internacional, representada en Estados Unidos y Europa. Pero vamos a ver, ¿para qué reconocer a Israel? Está reconocida. ¿Y para qué volver a reconocer? Que nos reconozcan a nosotros. No es justo. No. Incluso lo dice Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. No, o reconocéis a Israel o nada. No tenéis autoridad ninguna. Hacer la vida tan complicada a los palestinos que no pueden ni viajar, ni hacer comercio, ni atraer a proyectos, ni a construir casas, ni a construir universidades, ni tal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aceptan que jamás gobierne Gaza. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere Mahmoud Abbas? ¿Qué quiere el Sisi, el presidente de Egipto? Es que los habitantes de Gaza acaben con Hamas. Nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer por una razón simple. Porque están convencidos que Mahmoud Abbas no les representa. No les representa. Porque está regalando todo y no consigue nada. Pero es una complicación más. Porque el problema, las raíces del problema es la ocupación, no es la división de Hamas y Al-Fatah. El problema es que hay una ocupación que empezó mucho antes del 48, del 1948, y sigue amenazando, sigue complicando la vida de los palestinos. Consumo, un boicot académico, o sea, que no se participe, que no se fagan convenios con universidades de Israel cúmplices da ocupación e matanzas, un boicot cultural, que as persoas que teñen unha actividade artística non vayan con a súa actividade artística a Israel, que non fagan iso, e que non sexan convidadas persoas, artistas, que apoyan o réxime sionista. Unha política de promover que os estados e as grandes corporacións e os fondos de pensións, por exemplo, desenvistan de fondos israelitas, tamén se pede isto, e tamén promover que se sancione Israel, que se sancione só Israel.